Leemos, amados hermanos, y luego tomamos asiento. Carta a los Romanos, del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 19. Romanos capítulo 5, verso 19, cuando todo lo tenemos decimos amén. Y dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Trayendo un poco a memoria lo que el Señor nos hablaba a través de nuestro pastor el fin de semana pasado, nosotros vemos que el apóstol Pablo en el inicio del capítulo 5 nos dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y como escuchábamos, la acción de justificar o el ser justificado, este significado significa ser absuelto. La justificación habla de un término legal y es ser absuelto de una condena. Nosotros vemos, como el pastor también nos compartía en el verso 2, que nos habla que por Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos hablaba de que esta palabra de entrada tenía dos aspectos, que se trataba del ingreso de alguien ante la majestad o ante el rey, y también la entrada o el ingreso de una persona, de un adorador, para adorar a su Dios. Entonces en esto nosotros, y la Biblia nos los enseña claramente, el hombre se encontraba en falta. Se encontraba en falta por la ley de Dios. Dios como rey y juez de toda la tierra, nosotros nos encontrábamos convictos por su ley, por causa de nuestros pecados, y aún más nos encontrábamos inmundos para poder acercarnos y adorar al Dios vivo. Entonces, en esto encontramos nosotros que por medio de nuestro Señor Jesucristo, estos dos aspectos fueron cubiertos. Tanto la absolución de nuestra condena por nuestras transgresiones y pecados delante del Rey, que juzga todas las cosas justamente, y la limpieza ceremonial para poder presentarnos limpios y puros, para poder adorar al Dios vivo, al Dios verdadero. Y en la consecuencia y el resultado de la justicia, como dice el profeta Isaías, es la paz. Es la paz que hoy sentimos al estar delante de la presencia de Dios. Es la ausencia de la culpabilidad de nuestros pecados, de la condena de nuestros pecados o de la culpa de nuestros pecados, porque depositamos nuestra confianza en aquel sacrificio perfecto, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en aquel hombre, el Hijo de Dios, al que le fue imputada nuestros delitos y a nosotros nos fue imputada su justicia. La justificación es el acto de Dios, como bien lo oímos desde hace mucho tiempo, es el acto de Dios. Dios, el juez, es quien justifica, es quien absuelve, no por medio de la ley. No hay obra que el hombre pueda hacer para presentarse absuelto delante de Dios. Era imposible.
todos estábamos bajo el juicio de Dios. Por eso es que toda la humanidad necesita de Cristo. La que vivió antes de Cristo murió confiando en Cristo. Y los que nacimos después de Cristo vivimos y morimos confiando en Cristo. Gloria a su nombre. Entonces, como leíamos, hubo el resultado que Adán nos dejó, como dice en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el 19 dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Como oíamos el fin de semana anterior, la palabra constituir significa establecer, habla también de señalar o de constituir en una posición a alguien, y en este sentido también se traduce como poner, como colocar, y esto lo vemos en un ejemplo, después lo puede leer en Mateo 25-21, cuando habla de los siervos, que al siervo fiel dice, porque en lo poco fuiste fiel, entonces lo mucho te pondré. Es en un lugar que uno es colocado. Por la desobediencia de Adán todos heredamos el pecado. Luego que Adán vivió, en Génesis capítulo 5 nos dice que Adán, engendró a Set conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Por lo tanto, las consecuencias del pecado que recibió Adán, la heredó toda la humanidad luego después de él. Pero el hombre es responsable de sus acciones. Por eso dice, el hombre no es pecador por causa de Adán. El hombre es pecador porque él peca. La muerte pasa a todos los hombres porque todos pecan, porque todos transgreden la ley de Dios. Recibimos una herencia, recibimos un resultado por causa de nuestro Padre según la carne, pero nosotros somos los que nos constituimos pecadores. De la misma manera, por la obediencia de Cristo, por la justicia de Cristo, por el acto de Cristo, aquellos que creen en su nombre, aquellos que confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, que se lavan en las aguas del bautismo para nacer a una nueva vida, ellos también son parte ahora de una nueva creación, constituidos en un estado diferente, en una posición diferente, recibiendo no perjuicio, sino ahora beneficio a través del resultado de Cristo. Son justificados, absueltos, pudiendo presentarse ahora en paz con Dios, heredando todos los beneficios que Cristo le dio a la humanidad al venir y hacerse carne, hacerse semejante a nosotros, y por haber cumplido el plan predestinado de antemano por Dios. Todos nosotros, a través de todos los tiempos y de las edades, los antiguos que murieron confiando en Cristo, y los que ahora nacemos después de Cristo y que escuchamos la predicación del Evangelio, todos heredamos esos beneficios. Y ahora estamos y tenemos esta entrada libre por el camino vivo y nuevo que dejó nuestro Señor Jesucristo, no hasta el velo, no hasta fuera del santuario, como ocurría antes en la antigüedad, que solamente los sacerdotes podían ingresar, sino ahora directo al lugar santísimo. No hay velo, porque el velo representaba el cuerpo de Cristo y Cristo murió por nosotros. El velo fue rasgado y ahora hay una libre entrada a la presencia de Dios, al lugar santísimo, donde Dios habla con el hombre, donde Dios escucha al hombre, donde el hombre puede sentir la presencia de Dios, donde no hay más límites, no hay restricciones.
Así como Cristo ahora sentó a la humanidad a esta nueva creación, no toda la raza humana. Por eso no todos son justificados, porque no todos creen, porque no todos están persuadidos de quién es el Hijo de Dios, pero todos los que creen en su nombre, el Señor Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen y confían en su nombre. Cristo está sentado a la diestra de la majestad y los hombres reciben ese beneficio que Cristo le otorgó a los que confían en Él. Pero vemos que es una herencia, una posición, el estado que Él nos dejó como hijos de Dios ahora, como aquellos que hemos nacido de nuevo, como parte de esta nueva creación. Pero como escuchábamos, el justo no es el que alguna vez confiesa a Jesucristo como su Salvador. El justo no es solamente alguien que confía en unos pasajes de la Escritura y vive una vida ajena a lo que la fe enseña y demanda. El justo por su fe vivirá. Entonces, esto es una promesa que está desde el Antiguo Testamento, donde ahí nace. Y algunas veces, por no comprender quizá los significados del Antiguo Testamento, nosotros nos quedamos con conceptos o con ideas, pero que no son la realidad del propósito de Dios. Entonces vamos a ingresar a poder ver Habacuc capítulo 2, verso 4, que es donde Habacuc capítulo 2, verso 4. Lo leemos. Leámoslo del verso 1, por favor. Dice así, Habacuc capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y luego sigue. Si nosotros vemos donde Dios declara esta profecía a Habacuc tenía una queja delante de Dios, que veía a los que son malos y perversos progresar, perseverar, y como que veía que el juicio no llegaba. Y él dice, a partir del verso 2, que él iba a esperar hasta oír la respuesta de parte de Dios. Entonces es ahí cuando Dios le habla y dice, la visión tardará, pero escríbela, porque llegará, para que todo aquel que pueda tener la visión pueda leerla y pueda saber que será firme. Hay que esperar un poco, pero llegará y no tardará. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿de quién habla la Escritura? De un hombre justo. Aquí en el Antiguo Testamento el significado de justo es semejante al del Nuevo Testamento. Habla de alguien recto, de alguien derecho, de alguien justo,
de alguien piadoso. Si queremos ver un versículo, lo tenemos en Génesis capítulo 6 y el verso 9, se los leo rápidamente, cuando la Escritura habla acerca de Noé. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, habla de alguien que caminó con Dios. El justo, por su fe, vivirá. ¿Qué significa fe en el Antiguo Testamento? Semejante al significado del Nuevo. La palabra fe significa literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad. Fe, fidelidad, fiel, firme de mente. Tiene un sinónimo como honradez, ser leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. Todos esos términos se utilizan con el significado de la palabra fe. Y hay un pasaje, lo leemos rápidamente, donde también habla el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 26. Primera de Samuel, capítulo 26, verso 23. Dice así: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces, vemos que la palabra fe en el Antiguo Testamento habla de lealtad, habla de ser leal, moralmente fiel. Vivirá. La palabra vivirá en el Antiguo Testamento habla de revivir, habla de conservar, habla de preservar, de salvar, de resucitar, de mantener con vida. Y un versículo que muestra el significado de esta palabra, se los leo rápidamente, Génesis capítulo 6, verso 19, y dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces está hablando de que es necesario meter estos animales en el arca para preservar su vida. Que eso es el significado de esta palabra: revivir, renacer y preservar vida. Se lo leo en otra versión, este mismo pasaje que estamos leyendo. Dice Habacuc 2:4: escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Entonces, si nosotros hoy, escuchando estos pasajes y estas definiciones, como niños delante de Dios que necesitan aprender, que necesitan ser enseñados por Dios, nos paramos delante de su presencia, dejando de lado todos los conceptos y argumentos que alguna vez pudimos llegar a tener o a poner, y comenzamos de nuevo a tener un concepto de lo que significa esta palabra: más el justo por su fe vivirá. Tendríamos que decir: el piadoso
preservará su vida, resucitará. ¿Y por qué? Es como que desglosamos teniendo punto por punto, concepto por concepto. Porque el apóstol Pablo, que fue el hombre que más habló con respecto a esta promesa y a esta palabra, ellos tenían este concepto en mente. Nosotros, cuando mayormente escuchamos sobre el justo por la fe vivirá, ¿qué concepto tenemos en nuestra mente? De alguien que cree, de alguien que confesó a Jesús. Y como confesó a Jesús y cree, vivirá. Pero el problema es que nosotros muchas veces no comprendemos el concepto de la palabra fe. Y por eso es que cuando hablamos de que aquel que ha sido justificado por Dios viva justamente, se nos crea un conflicto. Porque decimos, ¿cómo puede ser? Yo creo, soy justo. Y escuchábamos el domingo anterior que no se trata de palabra decir yo creo, soy justo, sino desglosando este pasaje y entendiendo sus conceptos vemos que aquel que cree, que aquel que ha sido persuadido por Dios, que aquel que Dios ha llamado, que aquel que acepta el sacrificio de Cristo para sí mismo, aquel que no ignora la justificación y no la toma en poco, aquel que ve al Cordero de Dios morir en su lugar, aquel que ve la sangre derramada de Cristo por su sangre propia, por su vida propia, aquel que ve la cruz del Calvario, aquel que ve todas las promesas de Dios cumpliéndose en el Hijo de Dios para su favor, no puede renacer para querer vivir en injusticia. No puede revivir para vivir en injusticia. Sino aquel que ha creído, aquel que se encuentra con Cristo, aquel a quien se le revela la justicia de Dios, revive, resucita por su fe, nace de nuevo y tiene fe para preservar su vida, para permanecer, para seguir, para que en su mente y en su corazón seguir creyendo a Dios, seguir confiando en Dios, ir en busca de Él, queriendo hacer su voluntad, comprendiendo el propósito de su salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No hay otro fin, no hay otro propósito para el creyente. No hay otro motivo por el cual ha revivido y ha renacido. No hay otro motivo por el cual el justo murió por el injusto que éramos nosotros. Entonces, la fe, cuando habla el justo por la fe vivirá, es el hombre piadoso, por su confianza en Dios, por la justicia de Dios, por su fidelidad moral, preservará su vida. No se trata de la salvación como muchas veces lo hemos hablado, de una confesión y luego vivir de una manera totalmente indiferente. El punto es que nosotros le llamamos fe a lo que no es fe, a una confesión de labios, de palabra para afuera, como significa en San Mateo capítulo 7 y verso 21 y en el 23 en adelante. A una confesión de labios, de boca para afuera, le llamamos: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Pero yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad.
Esos hombres creían que habían sido justificados. Esos hombres habían creído que ellos estaban sirviendo a Dios, pero eran hacedores de maldad. Porque la fe en Cristo, la confianza en Cristo, nos lleva a vivir una vida dedicada a Él. La fe nos lleva a vivir una vida piadosa. La fe nos lleva a vivir una vida de justicia. La fe nos lleva a vivir, a ser discípulos suyos, a andar en buenas obras, a ser un pueblo celoso de buenas obras, porque Él nos redimió para eso, dice el apóstol Pablo en Tito, para ser un pueblo propio, suyo, celoso de buenas obras. Entonces no podemos llamar fe, no podemos llamar lo que la fe significa en la Escritura, confianza, seguridad, dependencia, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, fidelidad moralmente, seguridad, convicción. No podemos llamar fe cuando nosotros solamente de palabras proferimos cosas. La fe es algo que proviene, que Dios hace en el corazón de aquel que ha creído. Es la obra de Dios por su palabra, por su Espíritu Santo. Y la justificación es el acto de Dios en aquel que ha creído y ha sido persuadido. Y ha nacido de nuevo. Y quiere vivir una vida agradándole a Dios. Gloria a su nombre. En Romanos capítulo 1, verso 17, capítulo 1, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo viene hablando de que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice, la justicia de Dios, el acto justo de Dios, la justificación se revela por fe. Entonces ahí entendemos por qué en la Escritura hay un montón de advertencias para la iglesia, para el creyente, donde habla que no es de todo la fe, que hay falsos hermanos y un montón de cosas. Porque hay hombres que no han sido persuadidos, porque hay hombres que no han sido convencidos, hay hombres que en su corazón no tienen una seguridad, no tienen una fidelidad para con Dios. Porque esto es una revelación, no es algo que humanamente se pueda comprender, no es algo humanamente que por mi capacidad intelectual yo pueda leer y pueda entender, porque Dios enloqueció la sabiduría de los sabios. Y los sabios son como necios. Y estas cosas son como locura y no la pueden comprender. Y muchos hombres no pueden comprender el propósito de la justificación. Y muchos mentirosos e hipócritas que enseñan y mienten no pueden comprender el propósito de la justificación. Por eso, como decía el pastor, enseñan que no importa lo que se haga, total uno es salvo. Pero estos hombres no han conocido a Dios, como el apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 8. Aún con lágrimas hay hombres que no han conocido a Dios. Hay hombres que hablan de justificación, pero no conocen el propósito de la justificación. Por eso es que cuando se habla de vivir una vida justa, de vivir una vida recta, es como que causa una incomodidad, que causa una molestia, que causa un montón de cosas, pero no tuvo otro propósito.
la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El evangelista decía que hay una ciudad celestial preparada y que ninguna cosa inmunda ingresará ahí. ¿Y cuántos enseñan de que estarán en la ciudad celestial y le enseñan a que no importa lo que hagas, que vivas de la manera que quieras? ¿Cómo entrarán en la ciudad celestial? ¿Se contradice la Escritura? Si cuando el apóstol Pablo dice lo que se siembra para la carne cosecha corrupción, ¿la corrupción es vida? ¿La corrupción es salvación? El que siembra para el Espíritu cosecha vida y paz, vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, el justo por la fe vivirá significa que el hombre piadoso, que el hombre, como el pastor nos decía el domingo pasado, aquel hombre recto en su corazón, en su mente, persuadido por Dios, siéndole fiel a Dios en su mente, preserva su vida confiando en Dios, creyendo en Dios, creciendo en la vida espiritual, viviendo de la manera que a Dios le agrada. Esa es la preservación de la vida y esa es la obra de la fe. ¿Sabe por qué es la obra de la fe y del Espíritu Santo de Dios? Porque nosotros humanamente somos como Adán, corruptos, inclinados hacia lo malo. Y es imposible que el hombre humanamente pueda vivir de la manera que a Dios le agrada. La carne no puede agradar a Dios, ni quiere tampoco. La naturaleza humana no quiere agradar a Dios, ni puede tampoco. Por eso fue necesario que venga nuestro Señor Jesucristo, que derrame su Espíritu Santo, que nos dote con poder para ahora renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu, darnos un corazón sensible a sus palabras, sensible a su voluntad, para poder empezar a vivir justamente. Entonces, esto no tiene que causarnos miedo, esto no tiene que causarnos temor, debe causarnos alegría. Dios me llamó para vivir una vida justa. Gloria a Dios. Lo que era imposible para la carne, lo que la ley no pudo hacer, aunque la ley era perfecta, aunque la ley es santa, no pudo hacerlo porque nosotros éramos corruptos. Pero nuestra fe nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo recibir el Espíritu Santo de Dios. Nos hizo poder entender su plan, poder entender su propósito para vivir una vida como a Dios le agrada. De eso se trata. Se trata de fe, se trata de confianza, se trata de seguridad, se trata de dependencia en Cristo y solo en Cristo. Muchos cristianos piensan que Cristo sirvió solamente en su muerte, en su salvación, pero se olvidan de que Cristo es la vida y que el cristiano que no vive en Cristo está muerto. ¿Cómo puede ser, pastor? Pero yo estoy en Cristo, yo creo en Cristo, ¿cómo es que estoy muerto? ¿Amás a tu hermano? ¿Haces injusticia? Estás en muerte, dice la Escritura. Dios. ¿Puedo librarme de eso? Seguro. ¿Cuál es la única manera? Andando en el Espíritu. Dependiendo de Cristo. Levantándome y sabiendo que ninguna obra buena puedo hacer sin Cristo. Acostándome y sabiendo que ninguna obra buena puedo hacer sin Cristo. Por eso, como compartía el pastor Ramón, la religiosidad ayer, la religiosidad viene cuando nos olvidamos de la vida espiritual, cuando nos olvidamos de Cristo y tomamos prácticas, ritos de culto, pensando que en eso se basa la vida cristiana. Pero Dios nos llamó a ser una nueva creación. Nos llamó a ser ciudadanos del reino de los cielos. Nos llamó a tomar de la herencia que Cristo nos dejó por su obediencia. Y no son cosas temporales. No son cosas que vamos a vivir solamente por este tiempo en la tierra. Son cosas eternas.
Por eso es ahí donde la palabra de Dios, la justificación que se revela por fe, nos despega de la tierra hacia el cielo. ¿Hacia dónde está Cristo? Nos eleva allí para poder ver las cosas de la manera que Dios las mira. Entendiendo nosotros quiénes somos. Y entendiendo que en esperanza fuimos salvos. Que todavía nuestra salvación no está del todo completa. Que hay acontecimientos que tienen que pasar. Y que por eso nosotros somos salvos a través de la redención de nuestros cuerpos. Cuando estemos en su presencia, ahí se completa el plan de la salvación. Mientras tanto hay que perseverar. Mientras tanto hay que tener fe. Hay que confiar. Pero la confianza no basa de palabras. Un hombre que no está dispuesto en su corazón a obedecer a Dios no tiene fe. Por más que lo proclame. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios produce una convicción, produce un cambio en la manera de pensar y de ahí el hombre puede vivir justo y puede preservar su vida. Gloria a su nombre. Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas capítulo 3, verso 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y hasta acá nosotros podemos, algunos, por no conocer bien el plan de Dios, hasta confundirnos, equivocarnos, y son pasajes que muchos utilizan para despojar las buenas obras en el cristiano. Si Dios nos salva, y esto es a través de nuestra confianza en Jesucristo. Y nuestra confianza en Jesucristo. Jesucristo no vino a la tierra solamente como un Salvador. Vino como Rey. Vino con la promesa de establecer su reino. Y los que son salvos creen en Jesucristo, pero tomándolo como su Rey y como Señor. No solo como su Salvador. Y si Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿será que en su reino habrá injusticia? ¿En dónde entra el concepto que algunos tienen? No, que no son necesarias las buenas obras. Para alcanzar la salvación, la gracia, fue necesario el don de Dios, fue necesario Jesucristo. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús y que somos hijos de Dios, Dios nos ha dado, y somos una nueva creación, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ser guiados y dirigidos por Él, para poder vivir como a Él le agrada. Que Dios nos ayude, bendito su nombre. Se trata de eso. Se trata de cambiar la manera de pensar. Se trata de no mirarme como el hombre, como el que siempre se equivoca, como el que siempre peca, como el que siempre erra. Se trata de mirarme como un hijo de Dios. Pero de mirarme como un hijo de Dios, sabiendo mi dependencia de Dios, sabiendo que lo necesito, sabiendo de que Cristo es mi vida, que sin Él estoy muerto, esclavo del pecado. Por eso la justificación tiene dos aspectos, como hablábamos. Una es la justicia imputada en el hombre por la acción de Dios. Justicia imputada en el hombre por la acción de Dios. ¿Dónde podemos ver eso? Hay muchos pasajes. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21 es lo que leí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imputar justicia en el hombre. ¿Y qué significa la palabra imputar? Atribuir a una persona la culpabilidad de un delito. ¿El delito de quién era? Nuestro. ¿Sobre quién fue imputado? ¿A quién Dios se lo atribuyó? Porque Jehová cargó el pecado en él, dice Isaías 53. A Cristo. A Cristo se le cargó nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y a nosotros, ¿qué se nos imputó? ¿Qué se nos atribuyó? Justicia. Por su misericordia y por su gracia. Como en el juicio cuando Cristo estuvo en la tierra. ¿Quién era el justo? Cristo, Jesús, nuestro Señor. ¿Y a quién le dieron libertad en la Pascua? Según la tradición. A Barrabás, el culpable, el transgresor, el homicida. Entonces, eso es figura de lo que nosotros recibimos. A nosotros se nos dio libertad, absolución. Pero a Cristo el juicio, la condena, la muerte. Ahora, pero esto, lo que pasó con nosotros no es sobre un juicio humano, terrenal. Una libertad terrenal, una salvación terrenal, una vida terrenal, sino algo eterno. Se nos imputó la justicia de Cristo para que ahora podamos vivir como Cristo anduvo en este mundo, para que podamos recibir lo que Cristo tiene preparado para todos aquellos que confían en Él. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Hebreos capítulo 11. Perdón, vamos a leer, hermano. Romanos capítulo 6. Así no me salteo de este punto, que estamos hablando de la justificación. Un punto era, dijimos, la justicia imputada en el hombre por la acción de Dios. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, verso 13. El otro punto de la justificación es la rectitud demandada por Dios. Romanos capítulo 6, verso 13 dice: ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La justificación trajo esto. Una justicia imputada por misericordia, por gracia, pero ahora una actitud demandada por Dios, de que aquellos que han sido justificados no presenten sus cuerpos como instrumentos al pecado, sino que presenten su cuerpo como instrumentos de justicia. Una misma obra tuvo dos resultados: la justicia imputada y la justicia demandada ahora. Y ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Y dice así, verso 1, Hebreos 11, 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció
a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Dios. Por la fe. ¿Qué hizo la fe en estos hombres? ¿Les hizo alcanzar la justicia que es por la fe? ¿De qué manera la alcanzaron? Alcanzando buen testimonio delante de Dios. Gloria a Dios. Eran hombres como nosotros. Como nosotros. Llamados por Dios. Con un propósito, como íbamos ayer. Con un propósito. Pero ellos comprendieron algo. Hubo algo que en su corazón estaba, que en su mente estaba. ¿Por qué Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín? Y alcanzó testimonio de que era justo. No fue con otro propósito, no fue por otro medio. Es por la fe. El punto es, ¿qué es lo que ellos entendieron por fe? ¿Qué es lo que el escritor de los Hebreos entendió por fe? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por fe? De eso se trata, hermanos. Siempre la obra es de Dios. Siempre no hay un mérito o una capacidad humana extraordinaria. En lo espiritual no hay nada que el hombre pueda dar a Dios. Siempre es por Él y para Él. Y la fe habla de esto. La fe, lo que Dios produce, esa fidelidad moralmente, esa confianza en lo interior, esa honradez, esa verdad, esa veracidad. Un hombre de fe es esto. Es un hombre veraz, es un hombre correcto. Es un hombre leal a Dios. Ese es un hombre de fe. No un hombre que dice yo creo. Santiago, capítulo 2, verso 14. Santiago 2:14, ahí cerquita, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y habla de salvación, y habla de justificación. Gloria a Dios. Por eso vemos que hay hombres que dicen que Santiago se contradice con Pablo y todas esas cosas, porque no se les ha revelado la justificación. No se les ha revelado el propósito de la justificación. Nosotros también ignoramos un montón de cosas y estamos recién aprendiendo algo de parte de Dios, por su misericordia y por su gracia. Pero el propósito de esta enseñanza, como la que nuestro pastor y los pastores que nos presiden, es el fin de poder agradar a Dios, de poder comprender que nuestra justificación es por fe, pero la fe habla de lealtad. Y usted me dirá: pero pastor, yo me equivoco, y nosotros también nos equivocamos. El apóstol Santiago dice: porque todos ofendemos muchas veces. Aquel que no ofende es un varón perfecto. Todos nos equivocamos. Ahora, ¿el sacrificio de Cristo no fue una vez y para siempre? ¿Él no fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y si pecamos, ¿no tenemos un abogado delante del Padre? ¿Y el ministerio de Cristo no es para interceder por los otros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ante nuestros errores, ¿dejamos todo? ¿Ya no somos justos? ¿Somos pecadores? ¿Nos olvidamos de todo? Cuanto a nuestros errores, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuál era el fin del sumo sacerdote? ¿No era entrar a la presencia de Dios, hacer el sacrificio de la expiación, derramar la sangre delante de Dios? ¿Cristo no lo hizo una vez y para siempre por nosotros? Entonces, amados hermanos, esto no tiene que ser algo que nos haga confundir, que nos haga temer. Al contrario, Dios nos está aclarando para perfeccionarnos. Si no, ¿dónde queda Proverbios 4:18? Proverbio 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta como el sol en el mediodía se muestra allí en lo alto y cubre todo con luz. De la misma manera es nuestro camino. Ese es nuestro camino. Esa es la senda del justo, no hay otra. La senda del justo no está en excusarse uno mismo, en buscar pleitos, enemistades, contiendas, celos. La senda del justo está entendiendo la gracia de Dios, las misericordias de Dios, creciendo cada día, como el sol crece desde la oscuridad hasta el mediodía, creciendo cada día nosotros.
en Cristo Jesús, hasta alcanzar la madurez que Dios quiere, hasta que en aquel día todo será perfecto. Hoy conocemos oscuramente, pero hay un día que todo será perfecto. Seremos o conoceremos como nosotros fuimos conocidos. Un día estaremos delante de Él y Él nos recompensará. Él es galardonador. Él recompensa a los que confían en Él, a los que entregan su vida a Él. Si no lo hacemos, nuestra alma no es recta. Si no lo hacemos, si no entregamos nuestra vida a Él, no podemos gritar: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El que se entrega a Dios, el que vive para Él, resucita, revive y también preserva su vida por su fe, por su confianza, por su lealtad. ¿Abraham no se equivocó? ¿No pecó? Sí. ¿Fue llamado amigo por Dios? ¿Amigo de Dios? Sí. Porque Dios es el primero que conoce nuestras debilidades y nuestros errores. Y nos dejó el medio y la salida para que siempre podamos acercarnos a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Pero si nos autoengañamos, como escuchábamos el domingo pasado, no os engañéis. El que es justo practica la justicia. Si nos engañamos a nosotros mismos y nos contamos como justos, pero practicamos injusticia, ¿habrá justificación ahí? ¿Hay fe? ¿Hay lealtad? ¿Hay seguridad? ¿Hay confianza? Gloria a su nombre. De seguro que entramos en la senda de los justos. No somos nosotros los que decimos: no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. ¿No nos ha sustentado Dios muchas veces? La oración del justo puede mucho. ¿No hemos orado y Dios nos ha respondido? ¿Dios contradice su palabra? No. ¿Y por qué Dios nos habla así, de esta manera? Porque hay muchos que quizás todavía no estábamos engañando con esto y que necesitamos realmente en este tiempo para crecer y madurar más hasta que el día sea perfecto, en practicar esta vida de justicia. En toda la Biblia lo encontramos, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. El que es justo siga practicando la justicia, el que es santo siga santificándose todavía. Quiere decir que es algo que Dios ha establecido, que no cambia ni cambiará. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, amados hermanos.